Lucas en el capítulo 7, versículo 3. En Lucas. Hemos leído el texto de un hombre a quien se le conoce como el centurión, o sea que era un oficial romano, y esa persona tenía a uno de sus miembros del equipo del grupo, estaba enfermo, lo tenía enfermo, y mandó personas a que le dijeran a Jesús que estaba enfermo, y Jesús fue y la persona sanó. Ahora vamos a mirar cómo fue la sanación y qué fue lo que pasó. Entonces, vemos dos cosas en cuestiones de la fe. La fe es un valor, una virtud dada por Dios a personas que le obedecen. La gracia es dada por Dios y la persona recibe esa gracia, esa bendición, ese don. Pero la fe es respuesta de esa gracia. Y entonces uno dice, ¿yo tengo fe o no tengo fe? ¿Creo o no creo? Y esta persona que vamos a mirar creía, porque dice Jesús en el versículo 9, dice 7:9, dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, esta persona actuaba por fe. Sin embargo, los judíos, que eran quienes debían haber actuado por fe, no lo hicieron. Porque miren en el versículo 7:4, capítulo 7 de Lucas, versículo 4, dice, Jesús, le dicen a Jesús, es digno de que le concedas esto a ese centurión, que le concedas el favor a ese centurión, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Por qué los judíos pensaban que este centurión merecía? ¿Por qué merecía que Dios, que Jesucristo le hiciera el milagro? Ellos pensaban, los judíos, que eran expertos en la fe, porque vienen de los padres de la fe. Abraham, el padre que dice que tuvo mucha fe, y de su descendencia. Y los judíos le dicen a Jesús, Jesús, vaya, hágale el milagro a este señor, porque ha hecho muchas obras a nuestro favor. Imagínense, nos ama a nosotros, era romano el hombre. Y además nos edificó una sinagoga. Pastor, vaya a visitar al hermano, porque ese hermano da muy buen dinero. Ese hermano y esa hermana son los que sostienen la iglesia. Esa hermana y ese hermano, vaya a visitarlo, pastor, porque él fue el que hizo el templo y él es el que paga la luz y él es el que puso las bancas. Vaya, porque él es el que corta el zacate. Para los que no saben, zacate es el jardín, que lo están viendo en Colombia y no saben, dirán, ¿qué está hablando ese hombre? El jardín. Él es el que arregla las cosas. Vaya, pastor. Hermanos, y por más que yo vaya, no va a ser recibir la salvación, ni va a recibir el beneficio, ni va a recibir el milagro de Jesús. De Jesús se recibe el milagro, se recibe la bendición, si hay una respuesta de fe en la persona. Entonces, el centurión le edificó un edificio
una sinagoga al pueblo de Israel porque tenía fe. Los amaba porque tenía fe. No era que Él les compró la amistad dándoles cosas. No, es que por la fe que Él tenía, Él hizo esas obras. Las obras son fruto de la fe. Las obras en la iglesia, las obras en el cristianismo, las obras en lo que llamamos religión, en la fe, en lo que llamamos de iglesia, congregación. Las obras son el fruto de que ya tengo fe. Pero si la persona hace la obra y no tiene fe, no va a recibir ningún beneficio. Y aquí lo vemos claramente. Dice que Jesús se fue cuando los judíos le dijeron que esta persona los amaba mucho y que les edificó una sinagoga. Dice que el Señor no dijo nada y se fue. Pero cuando ya iba llegando, el centurión dijo en el versículo 6, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, y por lo que ni aún me tuve por digno de venir, pero di la palabra y mis siervos sanarán. ¿Y qué dijo Jesús? Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, ¿queremos que Dios nos bendiga? ¿Queremos que Dios haga su obra en nosotros? ¿Queremos que Dios se manifieste con todo su poder a través de nosotros? Tengamos fe. La fe que según en Hebreos se nos declara muy fácilmente en el capítulo 11, versículo 1. La fe, seguridad de lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Pero uno no la entiende así tan fácilmente. Solamente a través de ejemplos es que uno lo puede hacer. Por ejemplo, voy a ponerles el ejemplo que hay en Apocalipsis. En el capítulo 6 de Apocalipsis, que lo leímos también. En Apocalipsis aparecen 4 caballos, 4 jinetes. Y esos 4 son los obstáculos de la fe. Cuando yo estaba creciendo en la fe cristiana, escuché muchas veces decir, ¿cuáles son los enemigos del alma? A ver, los que estuvieron de chiquitos que les enseñaban la doctrina cristiana. Los enemigos del alma. El demonio, el mundo y la carne. Son enemistades contra nuestra alma. Y uno decía, ¿y por qué? Pues porque eso está en Apocalipsis. Si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2, encontramos a uno cabalgando un caballo de color blanco, dice. Cuando abrió el primer sello, oí el primer ser viviente que decía, ven y mira, y vi un caballo blanco, y el que montaba sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió vencedor y para vencer. ¿Sabe quién nos mata la fe cristiana, espiritual? Este caballo blanco. Vencer y vencidos. El mundo, la sociedad nos enseña que en este mundo hay que tener unos que pierdan y otros que ganan. Estamos en las elecciones, pronto las elecciones políticas, o ya ha habido elecciones locales, y ya vamos para la elección de presidente. Y entonces, en política, unos ganan y otros pierden. En la vida cristiana no hay ni ganadores ni perdedores, porque dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene problemas, tiene dificultades, pasa a veces por pruebas, no importa. Aquí no soy ganador ni soy vencido. Aquí es que en Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. Y en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. No somos perdedores en Jesús. Pero en la política sí. Y como somos a veces más políticos que cristianos, somos más politiqueros que espirituales, pues apenas nos llegue por ahí un problemita, le metemos ese el concepto de política, más no el concepto espiritual. Porque si yo le metiera en mis problemas, en mis dificultades, le metiera mi mente espiritual, yo voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en Cristo soy más que vencedor.
Pero como le meto la política, pues sí, perdí. Ay, gané, perdí, gané, perdí. Y ahí va. En Cristo no se pierde ni se gana. En Cristo somos vencedores todo el tiempo. No importa la vida como se nos venga. Otro enemigo que tenemos, según lo que yo miro en Apocalipsis, es la religión. Dice que se cabalgaba un caballo rojo. Al que le montaba le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros, y se le dio una espada grande. ¿Sabe qué han hecho con esto? Darle en la cabeza al otro. Pan, y cortan cabezas con la espada. Y por eso son las guerras. Las guerras se desarrollan es por la religión. Y el otro que no piensa como yo, lo quitamos. Y le cortamos la cabeza. Y ojalá pudiera yo decir tantas cosas de la religión, que es lo que yo más sé, para poder decir las cosas tan desagradables que se ve hasta en los cristianos. Agarran la espada y le dan en la cabeza al otro. Paz. No se quieren. Yo soy de tal denominación, el otro es de la otra, el otro es de tal religión, el otro es de la otra. La religión divide. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntaron a Jesús en Mateo 22:37. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que nos une entonces? No es la religión, hermanos. Religión significa religare, unirse a una doctrina, a una costumbre, a una metodología, a un sistema religioso. Pero a nosotros lo que nos debe unir es el amor. Amar a Dios y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Ámate a ti mismo. Es el proyecto que estamos llevando los lunes. Aquí que se reúnen las personas a las 5 de la tarde. El programa se llama Ámate a ti mismo. Estas personas se les está enseñando que no es religión, que no es denominación, que no es una cultura, que como mi papá fue, mi abuelo fue y yo no sé por qué soy, pero como ellos fueron lo soy. No, aquí es que cada uno da respuesta. Ámate a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, amas al otro, y si amas al otro, amas a Dios. Y quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Por lo tanto, aquí lo que nos une es el amor mutuo unos a otros. Pero la religión nos mata, nos quita la fe, nos apaga la fe que tenemos espiritualmente. Otro que nos quita la fe es la economía. Ay, hermanos, la economía sí que nos quita la fe. Y eso lo dicen casi todas las personas. Dice, se acaba el dinero en el hogar y el amor sale por la ventana. Eso lo aprendí yo aquí, en Del Río. Esa frase, no la sabía. Dice, se acaba el dinero en la casa y el amor sale por la ventana. Y he visto más de un hogar destruido porque el esposo ya no tiene trabajo. Y se van, se separan, porque la economía empezó a fallar, porque estaban acostumbrados a tener un estatus alto, con buen carro, buena casa, buen lujo, confort. Perdieron el trabajo en esta crisis y entonces se separan. La economía apaga y mata el amor en el hogar. ¿Cómo no va a matar el amor entre los hermanos de la iglesia? Y dice la Apocalipsis en Apocalipsis 6:5-6, que cabalgaba por el jinete del hambre. Este es el jinete del hambre, de la escasez. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mire. Y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Mire, pura economía. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por otro denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Pura economía. Ay, no hay, no se puede, no alcanza. Siempre pensando en la escasez. Sin embargo, Jesús en Mateo 14:20 dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. En Jesús
sobreabunda las cosas, porque Dios no es solamente de abundancia, sino de sobreabundancia. Y cuando le preguntaron más adelante en Lucas 5:1-8, respondió Simón, les dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, sin Jesús hay escasez, hay miedo. Entonces hicieron, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y esto es profecía, hermanos. Yo lo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo en Del Río. El día que las iglesias, que los cristianos en Del Río nos unamos, la gente va a creer, porque eso es bíblico. Dice, para que todos seamos uno, para que ellos crean que tú me has enviado. La gente va a creer en Jesucristo cuando nosotros nos unamos todos juntos. Pero no lo vamos a hacer porque lo que pensamos en la economía, aquí en Del Río y en otras partes también, los pastores: me está robando la oveja, se está llevando el alma, se está llevando esta persona, yo invertí mucho en ella, ya se la va a llevar el otro pastor. Y se ponen en enemistad unos a otros, pensando en la economía de su iglesia. Y entre los miembros, pues piensa que nunca les va a alcanzar, por eso no dan el diezmo. Me lo dicen a mí. ¿Y cómo vamos a dar el diezmo? Si yo antes ganaba $1,000 y ahora estoy ganando 500, ¿cómo voy a dar el diezmo? Pues lo mismo. Y ahora estoy ganando $10,000, ¿cómo voy a dar el diezmo? Cuando ganaba 1,000, sí, era fácil dar $100, pero ahora gano 10,000, voy a dar 1,000. La economía nos mata, nos quita la fe, la economía. Y por eso los hermanos desesperados: ay, no va a alcanzar. Entonces van a la H-E-B, se traen todo lo que hay en H-E-B, lo meten a la nevera porque va a haber escasez. Y van a JCPenney y compran toda la ropa. Y yo conozco hermanos y hermanas que no se cambian los zapatos y tienen los zapatos nuevecitos ahí, porque va y se mueren y no van a tener con qué comprar zapatos, y por eso se siguen poniendo los mismos zapatos y la misma ropa. Y no solamente eso, que como no les cabe en la casa, tienen un storage. Y hay unos que tienen storage aquí y otros storage allá y otros en otros pueblos donde han estado. Porque no les va a alcanzar, porque la economía está tan apretada que no nos va a alcanzar. Qué escasez que estamos teniendo. La economía nos mata la fe, hermanos. Por eso no hacemos la obra en Dios, porque pensamos que no tenemos, que no alcanza, que estamos en escasez. Y no hacemos la obra. Pero no solamente ustedes, hermanos, los pastores, las iglesias están en eso. Terrible. Que pensamos en la economía que escasea, cuando el Señor nos dice que nos va a dar es sobreabundancia, de sobreabundancia, que nos va a dar más. Llevamos 3 peligros que nos mata la fe: la política, la religión y la economía. Y aquí viene una que tal vez a algunos de ustedes, de los que me están viendo, les va a caer en frío. O sea, les va a decir: no, eso no es. Pero si yo lo digo aquí públicamente es porque tengo razón para decirlo. Vea, hermanos, la política te mata la fe. La religión te mata la fe. La economía te mata la fe y te mata el amor a tu familia. Pero aquí hay un enemigo terrible hoy día, que es la ciencia. Y ese es el cuarto caballo. Dice: cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo bayo. O sea, confuso, ya no tiene un color muy claro. Ese sí que nos está matando. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Dígame, ¿quién está vivo en este momento, después de haber tomado la pastilla de las 6 de la mañana, de las 7, de las 8, de las 9, de las 10 y todo el día tomando pastillas para que esta pastilla le quite el efecto de esta pastilla y esta le quite el efecto de la otra pastilla, y todos viven empastillados en la ciencia, hermanos? Es increíble, increíble, impresionante en lo que ha caído la Organización Mundial de la Salud. Y lo ve uno por todos lados, personas diciendo: ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Con la ciencia
que está irracionalmente actuando en contra de la humanidad. Por eso este caballo tiene su nombre, muerte. A ninguno le han dado una hora ni un minuto más de vida de lo que Dios quería que viviera. Nadie, nadie, nadie. Todos estamos ya listos. El Señor ya nos tiene el proyecto de vida. Y dice en Juan 11:25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Eso es lo que vale. Gloria a Dios. De resto, esto va a ser transformado. Nuestro cuerpo va a ser transformado. Nuestro espíritu, nuestra alma serán transformadas en Jesús. Eso sí vale. No es la ciencia, hermanos. Creámoslo, por favor. Y muchos de ustedes tienen aseguranza, reaseguranza y sobre reaseguranza. Cuando yo llegué aquí, lo primero que me dijeron: usted tiene que comprar un seguro de vida. Y yo dije: ¿qué seguro de vida? Dijo: para que cuando usted se muera, te entierren. Yo le dije: olvídense, eso no es seguro de vida, eso es seguro de muerte lo que me están vendiendo a mí. Dije yo les dije, ahí donde yo le dije: pues el día que yo me muera, donde caiga, hagan una fogata y quemen los huesos ahí. Un barbecue. Y hagan las cenizas así. Yo lo hago con el pie. Y hagan así las cenizas. Y se acabó. Pero no se pongan ustedes, no se metan en ese proyecto de seguro de vida, de seguro de todo, para allí, para acá, para acá. Y las aseguranzas no cumplen nunca nada. Siempre les queda uno debiendo a ellos. Nosotros somos cristianos. Y como cristianos no nos podemos dejar quitar la fe, hermanos. La vida espiritual vale muchísimo. Eso es lo que vale. Y entonces tenemos enemigos. Antes se decía, el enemigo del alma es el mundo, el demonio y la carne. Era algo como muy moral. Pero esto no es nada de moral. Esto no tiene nada que ver que si es pecado o no es pecado. Esto no tiene nada que ver si es feo o bonito, si es malo o bueno. Yo no estoy hablando de que si eso es malo o es bueno. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de lo que nos quita el gozo espiritual. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por esas 4 fuerzas poderosas que hay en el mundo, en la sociedad, que es la política, la religión, la economía y la ciencia, como está mal llevada, que en el fondo es bonito y en el fondo es algo sano. La política es sana porque la política es la organización de la sociedad, pero como se está llevando es puro vencer y vencidos. La religión es bonita, pero como se está llevando es para que nosotros siempre estemos en contra de la voluntad de Dios, porque lo que hacemos son cosas humanas en la religión. En la economía lo mismo. Nunca vamos a tener hambre, nunca vamos a tener sed, hermanos. Siempre va a haber agua, siempre va a haber comida. Antes a muchas personas han comido ya de más y por eso tienen sobrepeso, que se llama obesidad. Entonces, antes nos hemos pasado. Yo, el primero. ¿Cómo voy a decir que hay escasez y que por eso no puedo hacer la obra de Dios? Muchas personas no van a la iglesia porque dicen que la gasolina está costosa. Ustedes van a gastar gasolina para ir a la iglesia. Y la ciencia lo mismo, nos mata. La ciencia tan hermosa. Yo recuerdo cuando estudié lo de la filosofía, el que creó la medicina, los médicos, hacían una promesa de la medicina, sagrado. Hoy día los médicos, ¿qué hacen? Puro negocio, puro business. Se está comprobado que el 85% de las cesáreas no son necesarias. Y las hacen porque dan dinero, porque la economía les funciona a los médicos. Una hermana que tiene un hijo médico, hermana, yo viviendo como vivo, y llega esa y muy contenta y muy feliz que al hijo le dieron $75,000 donde trabaja de médico, de tip, de propina al hijo. $75,000 de propinita le dieron. ¿Qué pensará una pobre persona que trabaja en un restaurante,
que a veces se van sin pagarle una propinita y qué es de lo que vive. Y el otro le da $2, el otro, bueno, ustedes son bien generosos, yo los he visto, le dan 10 o 5. Pero un médico ganando el tip, $75,000, porque se les convirtió en un negocio. La medicina en Estados Unidos y en el mundo, a través de la Organización Mundial de la Salud, se convirtió en un negocio. La ciencia se les volvió un negocio y ya no quieren salir de ahí. Y nosotros caemos en ese negocio. Y entonces dejamos la iglesia, dejamos a Cristo, y entonces, Señor, ¿por qué no me haces el milagro? Porque no tienes fe. Porque tú crees que es por obras. Pero aquí la bendición de Dios es por fe. Por eso dije yo que iba a hablar de la fe. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Yo la he predicado de otras maneras. Hoy día la prediqué de esta forma, para decir que el mundo tiene que ser cambiado. Y no es la iglesia por el mundo, sino la iglesia transformar el mundo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos oído, porque nos estimula, porque nos anima a que nosotros no podemos disminuir nuestra fe. Al contrario, tenemos que alimentarla a través de su palabra, como lo hemos leído, como hemos confirmado hoy, que la palabra de Dios es firme y es eficaz para darnos ánimo de salir adelante. Oh Padre Celestial, ayúdanos a crecer en la vida espiritual, a mantenernos firmes en la fe y a dar gloria y honra a tu santo nombre todos los días. Amén. Muy bien, vamos entonces ahora a escuchar algunas